Ahí sí, Ahí sí, ahí está grabando. gracias. Bueno, entonces, tal como se mencionó, mi nombre es Diego Ice, junto a los internos y a la doctora Daniela Castro, y hablaremos para esta fundación da UNAP y en representación de la Universidad de los Andes de la vacunación y estimulación temprana para niños con síndrome de Down y en general también. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, tendremos una pequeña introducción acerca de los niños con síndrome de Down y el por qué es importante vacunarlos y tener esta atención o estimulación temprana. Hablaremos de las vacunas en cuanto a sus mitos, la importancia de vacunar. Vamos a hablar del Programa Nacional de Inmunizaciones 2025 y también las campañas que incluye esta. También hablaremos un poco de las vacunas extra programa. Explicaremos los principales efectos adversos de las vacunas y luego unos casos clínicos para poder llevar a la práctica todo esto que enseñaremos. También unas pequeñas palabras acerca de la vacunación especial. Luego, en la estimulación temprana, hablaremos un poquito de qué es la importancia y el cómo hacerlo, cuándo derivar y cosas por el estilo. Entonces, en la introducción, el síndrome de Down, estos niños con síndrome de Down, primero de todo, en cuanto a la incidencia, por cada 1.000 niños nacidos, 2 a 3 tendrán este síndrome. Y para justificar un poco el lado de las vacunas, hay que saber esto que estos niños con síndrome de Down tienen alteraciones inmunológicas, donde en primer lugar tienen menos linfocitos. Los linfocitos son unas células, tal como aparece ahí, de defensa del niño, que participan en la defensa contra infecciones y frente a distintas bacterias, virus, infecciones que pueden tener estos niños. Y están en menor cantidad. Lo normal es que durante el primer año de vida hay una expansión, o sea, que crezca el número y por lo tanto crezca la defensa de los niños. Y en los niños con síndrome de Down esta expansión está ausente, o sea que tienen menos de estos linfocitos, por lo tanto tienen menos defensa y mayor incidencia de infecciones respiratorias. Tal como aparece ahí, por alteraciones también anatómicas, reflujo gastroesofágico, que es como de evolución, una pequeña regurgitación, y lo que mencioné anteriormente, que serían las alteraciones del sistema inmune. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco el por qué es importante la estimulación y atención temprana en estos niños con síndrome de Down, donde podemos ver que hay alteraciones fonoaudiológicas por sus características, como la boca entreabierta, el paladar en forma de V, lengua fisurada hipotónica, que es como una lengua un poquito con menos de fuerza, y defecto de la articulación que tienen estos niños con síndrome de Down. También tenemos algunas alteraciones motoras que son características de estos niños con síndrome de Down, que se llama, por ejemplo, los trastornos sensoriales. También hipotonía, que como mencioné anteriormente, este menor tono, fuerza muscular. Y, como podemos ver en la tabla, un menor retraso, o sea, un retraso en alcanzar los hitos del desarrollo. Como esto a nivel global no siempre es exactamente como aparece en la tabla, sino que es una aproximación. Hay niños con o sin síndrome de Down que pueden alcanzarlo antes o después, pero en global, como em, por ejemplo, lo que está encerrado en rojo, el sentarse solo en un niño sin síndrome de Down, entre los 5 o 9 meses se logra ese hito, y los niños con síndrome de Down aproximadamente a los 10 meses. También, por ejemplo, el caminar en los niños sin síndrome de Down a los 13 meses, mientras que en los niños con síndrome de Down será alrededor de los 24 meses. Esto es un aproximado, nuevamente, puede ser antes, puede ser después, pero es una tendencia que se marca en estos niños con este síndrome de Down. Bueno, entrando ya de lleno en vacunas, primero me gustaría partir con los mitos, que sería para mentirlo, principalmente. Entonces, en primer lugar, el que digan las vacunas causan autismo. Está lleno de estudios que han demostrado que no hay relación entre las vacunas y el autismo. Y el mito nace porque hubo un estudio hace mucho tiempo con poca base científica y poca argumentación que lo relacionaba. Así que esto está completamente desmentido, no se asocia al autismo. El siguiente mito es que las vacunas contienen sustancias tóxicas y peligrosas. Em, bueno, esto se dice precisamente por compuestos como el timerosal, que aparece ahí con conservante, aluminio y formaldehído, pero dos cosas respecto a estos tres componentes, que en primer lugar están en cantidades mínimas y seguras en las vacunas controladas, obviamente, y de hecho el cuerpo está más expuesto en la alimentación en el ambiente a estos compuestos, entonces no hay nada que preocuparse por esos componentes. Otro mito a desmentir sería el que las enfermedades que son prevenibles por vacunas, que ya no existen, entonces ya no es necesario vacunarse. Este mito, bueno, es evidente que se miente porque las vacunas sí disminuyen drásticamente
la incidencia o algunas enfermedades, pero estas resurgen si es que se deja de vacunar. Por ejemplo, esta noticia que es de febrero de este año, o sea, febrero de 2025, muy reciente, un niño en Estados Unidos, en Texas, murió por un sarampión, por no vacunarse, o sea, por seguir este mito. Así que eh, sí hay que vacunarse. Las vacunas, o sea, las enfermedades pueden resurgir. Otro mito es que las vacunas pueden alterar el ADN, que es este material genético principal, la base de toda la vida, pero de manera directa y tajante se dice que no modifican el ADN. Lo que hacen las vacunas en los niños o en cualquier persona es dar instrucciones que son temporales para que el cuerpo, de manera normalmente temporal, con una respuesta definitiva, pueda generar una respuesta inmune que pueda ser duradera, pero por mucho que sea duradera, no es que altere el ADN, es una instrucción que es temporal. Siguiente mito es que las vacunas se desarrollan demasiado rápido y no son seguras. Esto es un mito que nació a partir del COVID, ya dado que fue todo muy rápido, muy caótico, una pandemia, pero por mucho que fue rápido, los protocolos fueron seguidos al 100%, los protocolos de seguridad, y fueron ensayados en ensayos clínicos rigurosos. Muchas personas y muchas instituciones están a cargo de ver que se cumplan con estos protocolos de seguridad para poder salir al mercado, tal como se hizo. Eso en cuanto a los mitos. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia de vacunar, o sea, por qué directamente hay que vacunar. En primer lugar, yo diría que la más evidente es la prevención de enfermedades graves. La meningitis, que en niños menores de 1 año puede llegar a ser muy, muy, muy grave, incluso mortal, el sarampión, la poliomielitis, difteria y entre otras. Es ahí para mencionar un par de ejemplos, pero entre otras. También porque da protección del nacimiento, desde el nacimiento. O sea, los niños, como dije anteriormente, durante el primer año de vida, tienen una menor respuesta inmune, menores defensas para distintas infecciones, por lo que las vacunas van a otorgarle esta defensa extra, em, porque su sistema inmune es de lleno inmaduro. Entonces, ahí como por ejemplo la madre en la semana 28 de gestación se le pone la vacuna del coqueluche para proteger al niño desde el nacimiento, dado que tiene menor sistema inmune, un sistema inmune más inmaduro. Otra razón por la que es importante vacunar es que reduce las complicaciones y hospitalizaciones de ciertas enfermedades, por ejemplo, neumonías, encefalitis, daño neurológico, entre otras. Y también el tema de esta inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, que se llama, que es cuando, tal como aparece ahí en la imagen, cuando la mayoría está vacunado frente a cierta enfermedad, esa enfermedad se propaga menos. Por lo tanto, como está menos en el aire, también aprovechamos de proteger a los que no se pueden vacunar por alguna razón o que no se vacunaron. Entonces, si estamos todos vacunados, no se propaga el virus y podríamos, en el mundo ideal, erradicarlo. Tal como aparece ahora en la siguiente importancia, la erradicación de enfermedades. Ahora la viruela es la única enfermedad erradicada gracias a las vacunas, pero claro que la idea sería erradicar la mayor cantidad. También importantísimo el ahorro en costo de salud, dado que las vacunas son más económicas, o sea, son más baratas que el tratamiento de las enfermedades, hospitalizaciones o complicaciones que producen el no vacunarlo y la enfermedad en cuestión. Finalmente, estas dos importancias de la vacuna sería que favorece el desarrollo saludable del niño, porque al prevenir la enfermedad en sí, no se interfiere con su crecimiento, con su desarrollo, con su infancia sana, con su educación, con su bienestar. El niño tiene un crecimiento en todo ámbito de manera correcta, continua y, claro, sin interrupciones. Y la última importancia a destacar de las vacunas sería la protección a lo largo de la vida, ya que esta, como dije anteriormente, es una inmunidad que es duradera, es decir, lo protege tanto el nacimiento, la infancia, pero puede ser también hasta la adultez con distintas enfermedades, complicaciones, hospitalizaciones. Hablando ahora un poco sobre el Plan Nacional de Inmunizaciones, este consiste en un plan a nivel de Ministerio de Salud que consiste en un derecho para todos los ciudadanos de Chile en que se entregan vacunas gratuitas dependiendo de distintos grupos etarios o poblaciones, como por ejemplo se ve arriba, la población infantil, la población escolar y también hay algunas para la población adulta. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en estos dos cuadraditos, el amarillo y el verde. Estas vacunas, como dije anteriormente,
están disponibles para todos los chilenos que cumplan los requisitos de edad y por lo tanto es un beneficio súper bueno y es súper importante por todo lo que habló anteriormente Diego, tratar de cumplir el esquema de vacunación. Ahora, puede llegar a parecer un poco enredado con hartos cuadraditos, hartas líneas, etcétera, entonces voy a tratar de explicarlo un poco por grupo etario. Eh, y si hay alguna duda al final, vamos a dejar una instancia para resolverla. Entonces, yendo primero en el cuadrado amarillo, en la población infantil partimos con el recién nacido. Una vez que el niño nazca, durante la atención inmediata, que son los primeros cuidados que se le entrega al niño, se le ponen dos vacunas. Primero la BCG, que se encarga de proteger al niño contra la tuberculosis, y también la vacuna de la hepatitis B, que protege al niño, como dice el nombre, contra la hepatitis B. Después, a los 2 meses, empieza la vacunación con tres vacunas distintas. Estas serían la hexavalente, la neumocócica 13 valente y la meningocócica grupo B. Estas vacunas constan de varias dosis que se van entregando en los distintos meses de vida. De esta manera, la primera dosis corresponde a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses. En el caso de la hexavalente, a los 6 meses viene la tercera dosis. La neumocócica, como bien se ve en el cuadradito de los 6 meses, tiene una tercera dosis solamente para aquellos que son prematuros. Después, a los 12 meses, al año de vida, se termina la vacunación contra el neumococo, neumocócica 13 valente, y se inicia la vacunación de otras dos vacunas súper, súper importantes, que vendrían siendo la trivírica o SRP, que como dice su nombre, protege contra el sarampión, rubiola y parotiditis, o las paperas, las famosas paperas, y se pone la única dosis que cubre el plan, de eso vamos a hablar un poco más adelante, contra el meningococo ACWY, que es una única dosis que cubre el plan. A los 18 meses, esto es al año y medio de vida, se termina la vacunación con la hexavalente, se termina la vacunación con el meningococo grupo B, se pone la única dosis que cubre el plan de hepatitis A, se inicia la vacunación contra la varicela y en caso de que sea un niño nacido en Rapa Nui, se pone la vacuna a la fiebre amarilla. A los 36 meses, o sea, a los 3 años de vida, se termina la vacunación de la trivírica o SRP y de la vacuna contra la varicela. Después pasando al cuadradito verde, esto es población escolar, y si ven, ya no hablan en edad, digamos, 3 años, 4 años, sino que se habla de primero, cuarto y octavo básico. Se inicia la vacunación contra la difteria, tétano y tos convulsiva o coqueluche con dos vacunas, una en primero básico y un refuerzo en octavo básico, una segunda dosis. Por otro lado, el VPH o virus papiloma humano presentó un cambio respecto al año pasado, en que ahora en vez de ser dos dosis como era anteriormente, es una única dosis que se pone en cuarto básico, que además de ser una única dosis, cubre contra más tipos de virus papiloma humano que como era antes. Entonces, habiendo terminado todo este enredo, la principal conclusión y lo que es súper importante es que como pueden ver es un programa súper, súper completo. Entonces, realmente, en comparación con otros países del mundo, es un beneficio súper, súper bueno y por lo tanto es muy importante tratar de cumplirlo. Ahora, una segunda parte de este plan constituyen las vacunas de campaña. Estas son vacunaciones que igual son gratuitas, no son para todas las poblaciones y es solamente en periodo de campaña. Esto más que nada en invierno. Constituyen la vacuna contra el COVID-19, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el virus respiratorio sincicial o VRS, que probablemente todos los que son papás de niños súper chiquititos han escuchado sobre este bicho. También está la vacuna contra el mpox, pero no vamos a comentar de esa en esta presentación debido a que son grupos súper específicos que por lo general
no entran en la gran mayoría de la gente. Entonces, la primera vacuna de la que vamos a hablar es la vacuna contra el COVID-19. Esta vacunación de campaña se empezó el pasado 1 de marzo de 2025 y está indicada para todo enfermo crónico desde los 6 meses, para personas inmunocomprometidas desde los 6 meses hasta los 59 años y otros grupos de personas en los que por lo general no entran los niños con síndrome de Down, por lo tanto, por eso no están en negrita. Entonces, eh, los enfermos crónicos que entran en esta categoría de indicación para la vacuna incluyen, y aquí hay hartos criterios, entonces me van a permitir leerlos textualmente. Es importante aquellos que nacen con cardiopatías, aquellos que tienen sobrepeso o obesidad, o aquellos, y esto es lo más importante, que presentan alguna inmunodeficiencia. Esta palabra inmunodeficiencia quiere decir que tienen un sistema inmune más bajo, o sea, unas defensas menos preparadas contra las infecciones. Esto fue un poco lo que habló mi compañero Diego al principio de la presentación, y sobre esta casilla debería entrar la gran mayoría de los niños con síndrome de Down. Igualmente, en el control con su pediatra, él o ella debería indicarle si entran o están considerados para la vacunación contra el COVID. La segunda vacuna de campaña es la vacuna Nirsevimab. An- Antes de partir con las indicaciones, esta vacuna es distinta a las tradicionales vacunas porque no es, digamos, una parte del bicho o el mismo bicho que se inyecta en la persona, sino que es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que estamos entregándole al cuerpo, por así decirlo, las armas para atacar al bicho y no al bicho en sí. Por lo tanto, si un niño es vacunado con Nirsevimab y se expone al virus respiratorio sincicial, ya va a tener todas las defensas necesarias para enfrentarse al bicho y por lo tanto no debería presentar una infección complicada por este bicho. Ahora bien, ¿quiénes son los que están indicados para esta vacuna? Todo recién nacido desde el 1 de marzo de 2025 y todo lactante que haya nacido después del 1 de octubre de 2024. Esto después lo vamos a ejemplificar mejor en unos casos clínicos que tenemos. Como tercera vacuna de campaña está la de influenza y esta está indicada para toda persona que tenga entre 6 meses y hasta quinto básico, que son 10 años, para todo enfermo crónico desde los 11 a los 59 años y finalmente 60 años, embarazadas y personal de salud. De nuevo, todo niño entre 6 meses y 10 años está indicado para esta vacuna y todo enfermo crónico desde los 11 a los 59 años también. En este punto de enfermos crónicos son los mismos criterios que para la vacuna del COVID, o sea, en los niños con síndrome de Down, producto de la deficiencia en el sistema inmune, podrían estar incluidos en esta vacunación. Ahora pasamos al siguiente punto, que son las vacunas extra PNI. Estas vacunas, como no están en el Plan Nacional de Inmunizaciones, no son gratuitas, son pagadas, no son obligatorias, pero de igual manera son súper importantes. El cuadrado a la derecha puede ser muy complicado y por lo tanto lo resumimos en los tres puntos principales. Primero tenemos la vacuna contra el rotavirus. Esta vacuna se pone antes de los 6 meses y la gracia que tiene es que previene formas graves de la enfermedad diarreica por rotavirus. Como ven en la foto de la derecha, la clásica infección por rotavirus se manifiesta con diarrea acuosa muy frecuente y con vómitos. Estas vacunas también son diferentes. ¿Por qué? Porque a diferencia del clásico pinchazo, se administran vía oral. Tenemos dos opciones de vacunas contra el rotavirus. La Rotarix, que son 2 dosis, y la Rotatec, que son 3 dosis. Acá pueden ver el esquema de vacunación. Rotarix son a los 2 y 4 meses y Rotatec a los 2, 4 y 6 meses. El costo aproximado de estas vacunas, en el caso de Rotarix, va entre 70.000 y 80.000 pesos por dosis y Rotatec aproximadamente 60.000 pesos.
A la larga termina el costo siendo parecido porque unas son 3 dosis y las otras son 2 dosis. Y el costo varía dependiendo del sitio digamos, de si lo hacen en una clínica, en un vacunatorio, en un CEFAM, etcétera. Todo eso va variando y esto es un costo, por lo tanto, aproximado. Después tenemos la vacuna meningocócica ACWY, que es una vacuna que, como habíamos dicho antes, sí pertenece al Plan Nacional de Inmunización, pero el plan solamente cubre una única dosis al año de edad. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en general la meningitis, que es la infección a la cual protege esta vacuna, afecta principalmente a niños menores de un año. Hay que recordar que el plan está vacunando solamente a los niños que tienen un año. Por lo tanto, la vacunación antes del año resulta súper importante. La recomendación actual en pediatría es realizar 2 vacunaciones extra a los 3 y 5 meses y al año de vida, la que incluye el plan. El costo aproximado de esta vacuna es de 85.000 a 100.000 pesos y de nuevo varía mucho dependiendo del lugar donde se ponga. Finalmente está la vacunación, voy a volver atrás, contra la hepatitis A segunda dosis, que se recomienda a los 2 años de edad. Acá el lado derecho son las vacunaciones extra y esa vacuna también es pagada. Ahora, los principales efectos adversos de estas vacunas, de todas las vacunas en general, que podrían llegar a ser comunes, consisten en fiebre, dolor local o hinchazón. Me imagino que todas las personas acá que se han vacunado alguna vez han tenido, producto de la vacuna, quizás que se sienten mal o que les queda doliendo el brazo, que queda un poquito hinchado, etcétera. Es común, no es grave y todos estos efectos se pueden manejar con paracetamol. La dosis y la presentación del paracetamol debería ser indicada por su médico tratante, ya sea en jarabe, en pastilla, en supositorio incluso, etcétera. Otros tipos de efectos adversos que son más raros, súper raros, pero pueden llegar a ser más graves y por lo tanto es importante educar a los papás sobre esto para que acudan al servicio de urgencia en caso de que aparezcan. Consisten más que nada en reacciones alérgicas, y en afectaciones neurológicas, como por ejemplo una meningoencefalitis, que es una infección del cerebro, y el síndrome de Guillain-Barré. Finalmente, existen efectos adversos que son propios de ciertas vacunas, como por ejemplo las vacunas contra el rotavirus, si se ponen después de los 6 meses, pueden producir problemas en el intestino. Por lo tanto, es importante seguir al pie de la letra los esquemas de vacunación. Por otro lado, hay ciertas vacunas en que el componente de la vacuna es el bicho o el virus, pero digamos atontado, cosa que no produzca la enfermedad. Pero como está en la vacuna el bicho en sí, podría llegar a generar síntomas leves de aquella patología, como por ejemplo el rotavirus de nuevo. Si un niño tiene las defensas bajas, podría llegar a experimentar diarrea, producto de la vacuna, pero siempre a un nivel mucho más leve, como si fuera a tener la infección real. Ahora le damos la palabra a la doctora Castro, que va a hablar un poquito de vacunación especial. Hola a todos, disculpen que no prenda la cámara, que mi internet está un poco raro. ¿Me avisan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, súper. Acá quería contarles que probablemente a la gran mayoría de ustedes les suena que hay un programa donde uno puede solicitar que estas vacunas que se pagan, como la del rotavirus, la de la meningitis, se puedan poner de manera gratuita a ciertos pacientes, emitiendo un certificado, rellenando una serie de formularios que lo tiene que hacer el pediatra y se solicitan. Y aquí quería contarles, porque esta es una pregunta bien frecuente, que lamentablemente el hecho de tener la condición síndrome de Down no está dentro de esta categoría. Por eso les ha pasado y quizás han escuchado que a ciertos niños sí se las han puesto y ha funcionado, a otros no, porque un niño con síndrome de Down para poder optar a estas vacunas tendría que tener alguna patología asociada, alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, tener síndrome de Down y haber sido prematuro extremo, menor de 32 semanas, tener síndrome de Down
y tener una cardiopatía congénita que se haya tenido que operar, por ejemplo, tener síndrome Down y tener una enfermedad que produzca una inmunodeficiencia severa. Entonces, tiene que tener algo más, ¿ya? Por eso que van a escuchar esto que a veces sí, a veces no. En la práctica, lo que hacemos, al menos en mi caso, emitimos la solicitud porque nada perdemos. Muchas veces yo también ahí escribo que el síndrome Down sí se asocia a ciertos problemas de las defensas, pero depende mucho porque esto se va a analizar al ministerio, esto no depende ni del lugar donde uno lo solicite, nada, son solicitudes que se elevan a las grandes autoridades. ¿Y cuál es el otro problema? Que me ha pasado muy frecuente, que por ejemplo me llega un paciente de 2 o 3 meses, emitimos la solicitud para el rotavirus, a ver si es que por ahí pasa, y se demoran tanto en responder que se nos pasa el tiempo de poder vacunar el rotavirus. Porque como los chicos les contaban, el rotavirus tiene tope, la podemos poner máximo hasta los 6 meses u 8 meses en un tipo de vacuna, pero quédense con la idea de 6 meses. Entonces muchas veces ya vamos en 5 meses, no nos han respondido nada al ministerio y además perdimos la oportunidad que a lo mejor los papás pudieran haberla costeado. Entonces, para que esto les quede un poco claro, obviamente aquí depende de cada pediatra, el formulario se puede hacer, pero generalmente ahora ya está mucho más estricto porque son vacunas caras y tiene que haber una condición asociada. Eso, sigan nomás, al final vamos a cumplir, o sea, vamos a responder las preguntas, pero las pueden ir dejando en el chat sin ningún problema. Pasando al último punto antes del final, vamos a ejemplificar todo lo que hablamos anteriormente con dos casos clínicos. El primero es Felipe. Felipe tiene 2 meses, nació con síndrome de Down y llega al control con el pediatra. Entre otras cosas que va a ver el pediatra, como es el control sano, un punto súper importante es preguntar y educar acerca de la vacunación. En este caso, como Felipe tiene 2 meses, le correspondría estas tres vacunas, siendo hexavalente, neumococo 13 valente y meningococo grupo B, la primera dosis. Y si nos vamos a la derecha al cuadrado de las vacunas extra PNI, le podría corresponder, si es que los papás optan a costear, sería la del rotavirus, tanto Rotarix como Rotatec, la primera dosis. Esto es importante en caso de que los papás opten pagar la vacuna contra el rotavirus, tratar de hacerlo bien, bien Mateo con los meses para evitar que ocurra lo que dijo la doctora, que es que se nos escape del plazo, digamos, que serían los 6 meses. Además, como Felipe tiene 2 meses, por lo tanto nació después del 1 de octubre de 2024, le corresponde también la vacuna Nirsevimab, que es súper importante para proteger contra el virus respiratorio sincicial en el periodo de invierno, donde este virus puede causar hartos problemas y desde que se introdujo la vacuna, en verdad que cambió el paradigma de manera muy, muy impactante. El segundo caso clínico es Isabel. Isabel tiene 8 meses y también nació con síndrome de Down y llega a control. Pero a diferencia de Felipe, como dijimos antes, Isabel no se ha vacunado desde el último control hace 4 meses. Entonces, sus últimas vacunas fueron a los 4 meses. ¿Qué le corresponde a Isabel? La vacuna de los 6 meses, o sea, la tercera dosis de hexavalente. En caso de que Isabel sea prematura o haya nacido prematura, le correspondría la vacuna neumocócica 13 valente, y fuera del plan, en caso de que los papás opten, sería poner la vacuna contra el meningococo ACWY, la segunda dosis. Además, como ya cumplió los 6 meses, le correspondría también la vacuna contra la influenza. La vacuna contra el rotavirus, si es que los papás de Isabel optaron por Rotatec, que son 3 dosis, ya no escapamos del plazo, por lo tanto no corresponde vacunar. También la vacuna Nirsevimab, como dijimos antes, esta, no le corresponde a Isabel porque ya pasó el tiempo de octubre. Isabel nació antes de octubre, por lo tanto
no le corresponde la vacuna. Finalmente, vamos a hablar un poco de estimulación temprana y acá le doy la palabra a Francisco. Bueno, estimulación temprana. ¿Se escucha? Ya. Eh, Antes de hablar de estimulación temprana, hay que aclarar qué es la atención temprana, eh, que esto sería el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil y su familia en los primeros 6 años de vida. Y dentro de eso, una de las intervenciones específicas sería la estimulación temprana, que son sesiones de trabajo con los niños y su cuidador, que consisten en actividades participativas en las que se incluyen a los padres en diferentes áreas del desarrollo con distintas especialidades. Ahora, ¿por qué hacer esta estimulación temprana? Y es porque en la primera infancia, o sea, los primeros años de vida, hay mayor plasticidad neuronal, que vendría a ser que los niños tienen más capacidad de aprender y eso permite que la intervención sea más efectiva. Y bueno, ahí a la derecha tenemos una revisión de varios estudios que dicen que sirven para la motricidad gruesa, que en caso de retraso en el desarrollo también sería muy útil la estimulación temprana. Y lo más importante es lo que dice el de más arriba, que dice que mientras antes se hace esta estimulación, eh, más efectiva es. Lo que lleva al siguiente punto, que sería ¿desde cuándo hacerla? Y la respuesta es lo antes posible, teniendo la autorización del pediatra. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué esperar de cada especialidad. En terapia ocupacional, la intervención en los primeros meses de vida vendría a ser estimular las experiencias sensoriales que pueden estar afectadas en los niños con síndrome de Down. Y más adelante se desarrollan habilidades de manipulación y la integración de las habilidades que hayan aprendido. En fonoaudiología, como vimos al principio, puede haber afectación de la comunicación por las alteraciones anatómicas que hay y de la alimentación, porque muchos tienen alteración de la succión y deglución. Entonces, en fonoaudiología se trabaja estimulando la capacidad de discriminación auditiva y el desarrollo del lenguaje tanto receptivo como expresivo. Y respecto a la alimentación, se estimula la succión y deglución y más adelante se apoya a la hora de integrar la comida sólida. Educación diferencial. En esta parte se desarrolla y estimula funciones cognitivas como la atención sostenida y asociación lógica. Y lo más importante allí es que se orienta y se hace un seguimiento del inicio de la vida escolar de los niños con síndrome de Down. Eh, Kinesiología. Bueno, en kinesiología es muy importante porque se desarrollan los movimientos, o sea, generar patrones de movimiento adecuados y conductas de coordinación dinámica, de modo que ellos puedan alcanzar la independencia motora. Y siguiendo esto de la independencia motora, después cuando ellos tienen locomoción independiente, se trabaja en la psicomotricidad, trabajando principalmente en el juego en todas sus etapas, sensorio-motor, simbólica y relacional. Y por último, arte y musicoterapia. En esto se trata de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y el objetivo es generar hábitos y actitudes cognitivas que van a mejorar la vida de los niños con síndrome de Down. Y esto es especialmente útil en niños que tienen dificultades en la integración sensorial o dificultades en la comunicación verbal. Y bueno, ahí está nuestra referencia y si alguien tiene alguna duda, puede hacerla ahora. Me parece que habían dejado cosas en el chat. También recalcar que si quieren, podemos dejar la presentación y la pueden usar, por ejemplo, si tienen alguna duda con las fechas en la vacunación o con los efectos adversos. También en la parte de abajo de la presentación, como en notas, está más en detalle ciertos puntos que podrían ser de utilidad para ustedes. Una pregunta, ¿cómo nos puedes dejar tú la presentación? La mandamos por correo Ah, me la a... mandan a mí y yo la puedo Claro, mandar a... Ya, Eso. genial, me parece muy buena idea. Ahí Martín, por la última diapositiva, ¿no? Que es la 42, creo. ahí está. Sí. En el chat hay una pregunta
eh, le preguntan a la doctora, eh, dicen, disculpe doctora, mi hija va a cumplir 2 años, escuché sobre una vacuna, ¿desde cuándo puedo hacer la solicitud? Ella tiene cardiopatía ya resuelta. Hola, Abigail. Ya la respondo. Lo que pasa es que ya a los 2 años pasó el tiempo de poder hacer la solicitud, porque la vacuna del rotavirus por edad ya no la puede poner y la otra vacuna que podría solicitarse se llama Membeo, que es contra la meningitis, pero que a tu hija ya se la pusieron al año de vida. Entonces ya no necesitaría más. Es solo cuando hay que cubrirlo antes del año, que ahí están sin anticuerpos o sin defensas para la meningitis. Entonces ahora ya no podemos hacer solicitudes especiales a esta edad. Sí, la Neumo 23, pero la Neumo, ay, perdón, que ahí Andrea puso en el chat la Neumo 23, pero también ahí tiene que ser solo en caso de patologías respiratorias, como asma. ¿Alguna otra duda? Y recordarles a todos la vacunación de la influenza. Este año se adelantó la vacunación porque en Europa fue muy, muy fuerte el brote. Siempre pasa acá lo que pasa en Europa o en el hemisferio norte. Y fue muy, muy duro, por eso que se adelantó. Así que ahí la invitación o las recomendaciones a vacunarnos todos lo antes posible. Y recuerden que esta vacuna también se puede comprar, entonces también nos podemos proteger no solo los que están en los grupos de riesgo, la familia, los papás también, los abuelos. Daniela, ¿te puedo hacer una pregunta? O a cualquiera. Creo que es Ah, importante recalcar que uno como adulto también debe vacunarse, como tú bien lo dijiste, porque sobre todo si uno tiene niños, no sé, pues con algunas eh, complicaciones como alérgicas o que se tienden más a resfriar, etcétera, más vale vacunarse toda la casa para que así no corran todos, para que puedan estar todos protegidos, ¿cierto? No solamente al sí, niño. sí, totalmente. Al final, o sobre todo, por ejemplo, los menores de 6 meses que no se pueden vacunar todavía contra la influenza, ideal que todo el grupo familiar se vacune. Pero obviamente la protección va a ser más fuerte si estamos todos vacunados. Así que, como se puede comprar, es una buena instancia. Hay otras vacunas como la del sincicial que no está a la venta, no se puede comprar lamentablemente porque es muy, muy cara. Entonces, aprovechar al menos con la influenza. ¿Alguna otra duda? Hay una duda en el chat ahí, dice que Ah, tengo acá. que vacunar a mi hija con la de los 18 meses y también viene la campaña de invierno, influenza y sincicial. ¿Cuál pongo primero? Pregunta. Em, Lo que pasa es que acá a tu hija, la del sincicial, no le correspondería salvo que, porque aquí depende de cada caso, pero si fuera prematura extrema, cardiópata, que ya se la hayan puesto el año pasado, ahí le corresponde hasta los 2 años. Pero si no se la pusieron el año pasado, no le corresponde ya la del sincicial. Entonces sería solo la influenza. Y en ese caso las podrías poner todas juntas. Ahí depende un poco de los papás también, porque es un bombardeo de pinchazo, entonces hay papás que prefieren todo de una, otros separarlo. Ahí sí, así se la pusieron, claro. Entonces le tocaría la segunda dosis, que es máximo hasta los 2 años, y ahí el qué poner em, depende también un poco de ustedes. Y lo que yo recomiendo es poner primero la del calendario de vacunación de los 18 meses, o sea, mantenerla igual que además ahí está contra la meningitis, hepatitis, varicela, muchas vacunas que todavía no ha recibido tu hija, es la primera vez que la recibe. Y luego influenza y sincicial juntas. Hay Después más Abigail dudas. pregunta si se puede vacunar por el programa contra influenza, trabajo en el área de la educación. Sí, también es para profesores, no tengo la tienen chicos ahí a mano, porque también sé que es para profesores, pero no sé qué curso o cómo se, cuáles son los lineamientos más estrictos, pero sé que ahora la educación superior y lo ponen Eh, generalmente en el colegio. sí, depende mucho de la vacuna, de los criterios y
tenemos el link con digamos, las indicaciones puntuales y está súper bien explicado. Vamos a agregar eso en la presentación, el link, digamos, y ahí se lo hacemos llegar todo. En todo caso, si ustedes buscan en internet vacunación COVID o vacunación influenza, hay una página del MinSal que sale preguntas frecuentes y ahí está todo respondido súper clarito y salen todos los grupos que son varios. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos anteriormente de las enfermedades crónicas en niños, sale ahí cada una de ellas. Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial en tratamiento, trastornos respiratorios crónicos y así sucesivamente con todas las vacunas. Mira, justo acá lo estaba leyendo y dice docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo año de enseñanza básica. Hasta octavo sería, las profes de hasta octavo. Después Macarena dice, mi hija cumpliría 2 años en abril. 2 años en abril, ¿corresponderá la vacuna virus incisional al igual que el año pasado? Eh, ¿Y a tu hija se la pusieron el año pasado por alguna condición asociada, prematura, cardiópata, Macarena? Porque si es así, le vuelve a tocar la segunda dosis ahora. La segunda, en general, ya, sí, entonces sí, es cardiópata. En general no hay segunda dosis, no existe para nadie, salvo para estos grupos específicos que el año pasado sí la recibieron. Entonces le tocaría ahora también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo aprovecho a agradecerle a los internos de medicina de la Universidad de los Andes que prepararon esta presentación con mucho cariño. Ahí les van a mandar el material, va a quedar grabado y cualquier duda, ustedes saben, en la fundación saben que felices las resolvemos, no es problema. Aprovechando tu agradecimiento, Daniela, te agradezco a ti por tu apoyo de siempre y por a los tres internos que lo hicieron súper bien, los felicito, súper clara su exposición y gracias a los que asistieron poquitos, pero bueno, eh, es de suma importancia, creo, esta exposición, así que qué bueno que nos dejen bueno, va a quedar grabado y que me manden a mí la presentación. Eso, muchas gracias por todo. Gracias por los que Que participaron. estén bien. Chao. Buenas noches.